Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal Foami Sweet Dolls. Si es la primera vez que pasas por aquí por el canal, mi nombre es Lili y el día de hoy vamos a realizar un portalápiz con el cupcake kawaii que hicimos en el video anterior, así que vamos a comenzar. Te recuerdo que los moldes los vas a encontrar en mi página de Facebook Foami Sweet Dolls y que ahí vas a encontrar en las fotos todos los moldes de los proyectos que tenemos aquí en el canal. Te voy a dejar en el primer comentario de este video los moldes para el portalápiz. También te voy a dejar el enlace del video donde realizamos el cupcake. Te recomiendo que veas completo este video, que es realmente corto, y al final de este te voy a dejar el video del cuaderno con el cupcake. Lo primero que vas a hacer es cortar tus moldes y sacarlos en foamy blanco de 4 o 5 milímetros. Vamos a necesitar la base, que es la parte de atrás. Vamos a necesitar un pequeño rectangulito de 5 por 4 centímetros, que es la parte de abajo, y los laterales que miden 7 centímetros por 4. De estos vamos a necesitar 2. Vamos a necesitar un trozo de foamy en color blanco en el que vamos a pegar nuestro cupcake con pegamento instantáneo, así que vamos a comenzar pegando este. Y ahora vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar por todo el contorno, dejando aproximadamente unos 4 milímetros alrededor de nuestro cupcake. Y así nos va a quedar nuestro cupcake pegado. Ahora voy a ponerlo a un lado y voy a traer mis piezas para comenzar a armar el portalápiz. Lo primero que voy a pegar será la pieza más pequeña, que irá en la parte de abajo, y esta le voy a colocar un poquito de pegamento en un lateral del lado que mide 5 centímetros. Voy a colocar el pegamento y lo voy a esparcir muy bien con un palito de madera o alguna herramienta. Me voy a guiar un poquito aquí con mi tabla abajo para que me quede derecho. Y lo voy a centrar en la parte de abajo y voy a pegar. Sostengo un poquito en lo que seca nada más. Y quiero que vean que quedó completamente centrado. Voy a pegar los laterales, pero estos los voy a pegar que me queden en diagonal. No los voy a pegar derechos, los voy a pegar en diagonal. Lo que voy a hacer es que por el lado más largo voy a colocar en un lateral pegamento instantáneo. Lo voy a esparcir muy bien. Lo voy a poner aquí a un lado y voy a colocar en este lateral que mide 4 centímetros. Voy a colocarle pegamento también aquí. Y lo voy a pegar, como les comenté, en forma diagonal. Voy a sostener un poquito nada más en lo que esto seca, un poquitito. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo
con el otro lateral voy a colocar pegamento en el lado más largo y en la base en el lado que mide 4 centímetros. Ahora ya nada más para finalizar voy a pegar en esta parte de enfrente mi cupcake. Solamente vamos a colocar pegamento instantáneo en todas las laterales. Bueno, chicas, así es como nos queda nuestro portalápices. Espero que te haya gustado. La verdad que es un video sumamente rápido y el proyecto lo puedes hacer en cuestión de minutos. Lo único que te podrías tardar un poquito más es haciendo el cupcake, pero la verdad que vale la pena, le caben bastantes lápices y queda muy bonito. Te invito a que por favor me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido este video. También te invito a que te suscribas si todavía no lo haces y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo. Si quieres también puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentras como Foami Sweet Dolls. Y si te gustó el portalápices, quieres realizarlo y le tomas foto, te invito a que la subas a tus redes sociales con el hashtag Team Sweet Dolls o hashtag Foami Sweet Dolls. Muchísimas gracias por haber pasado este rato conmigo y nos vemos hasta un próximo video, chicas. Bye bye.